Todos conocemos el nombre de Hiroya Oku, por grandes obras como Gantz o Inuyashiki. También es el creador de otros mangas más polémicos como Gigant. Pero buscando algo nuevo para leer y recordando este gran nombre, me encontré con un manga del que casi no se habla, Miteru no Kimochi. La historia comienza con un hombre parado frente a una habitación. Ese hombre es Koizumi Yasuhiro, un padre de 57 años que intenta lidiar con una situación muy difícil. Su hijo, Koizumi Shintaro, es un hikikomori de 30 años, el cual lleva 15 encerrado en su habitación. Su padre lleva mucho tiempo intentando hacerlo salir, pero nunca tuvo éxito. Al parecer, Shintaro guarda un gran resentimiento hacia él, y desde la muerte de su madre jamás volvió a salir de su puerto. Triste, el padre se retira, le habla a su esposa fallecida y le confiesa que siente que ya no le queda mucho tiempo. Un día cualquiera, mientras le lleva el desayuno como siempre, intentan cruzar algunas palabras. Yasuhiro le dice que debería salir, conocer gente, incluso encontrar una mujer, que las mujeres son buenas. Pero Shintaro le responde con algo inesperado, dice que solo saldría de su habitación si su padre consigue una novia. Y esto sería una promesa. Lo que Shintaro no sabe es que su padre sí tiene una novia. Se trata de Haruka, una joven muy linda que trabaja con él. Cuando Yasuhiro le cuenta la situación de su hijo y la promesa que hizo, Haruka decide ayudarlo y acepta ir a conocer a Shintaro. Pero aún así, el hijo no queda convencido de que realmente sean pareja, y una vez más decide no salir de su habitación. Cansado de la situación y sintiendo que ya hizo todo lo posible, Yasuhiro decide seguir adelante con su vida y se casa con Haruka. Antes de irse de luna de miel, pasa por la habitación de su hijo para despedirse, le deja algo de dinero y le avisa que estará fuera por un tiempo. Pero durante el viaje ocurre algo inesperado. Yasuhiro muere. Es entonces cuando Shintaro descubre algo que nunca supo. Su padre llevaba tiempo luchando contra un cáncer. Aún así, Shintaro no sale de su habitación. Después del funeral, es Haruka quien toma una decisión. Ahora que es su madrastra, decide que hará todo lo posible para que Shintaro salga de su encierro. Primero, intenta hablar con él desde fuera de la puerta, pero luego se atreve a abrirla, y ahí lo ve por primera vez. Shintaro es un hombre alto, de pelo largo, completamente aislado del mundo. Al verla, este la empuja y vuelve a encerrarse. Pero Haruka no se rinde. Poco a poco comienza a acercarse a él. Todos los días le lleva comida e intenta hablarle. Incluso le dice que ella también es fan de los mangas y le pide recomendaciones. Con el tiempo, Shintaro empieza a hablar un poco más. Primero algunas palabras, luego conversaciones un poco más largas, hasta que un día logra algo que parecía imposible, sale de su habitación. Todo empezó con un paso, después dos, y poco a poco ambos comienzan a llevarse mejor. Con el tiempo, incluso llegan a comer juntos, pero Shintaro empieza a desarrollar sentimientos por Haruka. Después de todo, él nunca la vio como una madre. Es así como día tras día esos sentimientos se vuelven cada vez más fuertes. Para Haruka, la situación tampoco es sencilla. Las personas a su alrededor le recuerdan constantemente que todavía es joven y que debería estar viviendo otro tipo de vida. Aún así, ella sigue intentando ayudarlo. Hasta que un día Shintaro finalmente se declara. Como era de esperarse, Haruka lo rechaza. Aunque esto lo afecta, pronto tendrá que enfrentar algo mucho más importante. Al día siguiente, Shintaro no escucha a Haruka ni recibe comida como de costumbre. Piensa que tal vez se fue después de haber visto unas cartas que él escribió en un momento de enojo. Pero cuando decide salir de su habitación, descubre la verdad. Haruka está enferma, no tiene fuerzas ni siquiera para cocinar. Es entonces cuando Shintaro hace algo que no hacía desde hacía 15 años. Sale de su casa, por primera vez en más de una década.
Mareado, nervioso y con náuseas, logra llegar a una farmacia, compra medicamentos y vuelve a su casa. Cuando regresa, cocina una sopa para Haruka y le da los remedios. Después de tantos años de encierro, Shintaro finalmente dio su primer paso hacia el mundo exterior. Entre medio ocurren algunas cosas más. Una de ellas es la aparición de una especialista en personas hikikomori. Su papel no es muy largo, pero sí importante para entender la situación de Shintaro. Ella nota algo curioso: Shintaro solo obedece y sale de su habitación si Haruka se lo pide, como si dependiera completamente de ella, casi como si fuera una mascota. La especialista se lo advierte a Haruka. Le dice que tenga cuidado, que Shintaro está empezando a depender demasiado de ella, y que si continúa así, pronto podría ser demasiado tarde. Estas palabras dejan pensando mucho a Haruka, pero aún así decide seguir adelante. Un día le propone a Shintaro salir a dar un paseo por la ciudad. Le promete que sostendrá su mano todo el tiempo. Con miedo, Shintaro acepta. Caminan juntos por la ciudad y después de un rato, Haruka le agradece por haberla cuidado cuando se enfermó. Ella le dice que lo quiere y que quizás deberían empezar a salir. Así es como ambos comienzan una relación. Pasan algunos días y los vemos como novios, pero esa relación no duraría demasiado. Se besan e incluso duermen juntos, pero al día siguiente Haruka ya no está. Shintaro despierta completamente solo. La busca por la casa, pero no la encuentra. Haruka se había ido. Lo único que dejó fue una carta, con algo de dinero. Los días pasan y Shintaro vuelve a encerrarse, pasando el tiempo como puede, comiendo pizza y tratando de distraerse, hasta que casi sin dinero toma una decisión desesperada. Decide contratar a una mujer de compañía. La experiencia no resulta como esperaba. La mujer es todo lo contrario a Haruka, fría, cruel, y cuando ve que Shintaro ya no tiene dinero, le dice algo que lo golpea fuerte: que es débil y que personas como él no tienen otra opción más que morirse. Esas palabras lo sacuden. Por primera vez, Shintaro acepta algo que siempre evitó reconocer. Acepta que es una persona débil, pero también que quiere cambiar y que quiere conseguir un trabajo. Así que finalmente sale de su casa, decidido a intentarlo. Busca trabajo en varios lugares, pero algunos ni siquiera lo escuchan, aunque en otros finalmente le dan una oportunidad. Cuando regresa a su casa ese día, encuentra algo inesperado: unos cuadernos que eran de su padre. En ellos, el señor Koizumi anotaba cada día los intentos que hacía para acercarse a su hijo, cada pequeño esfuerzo, cada intento de conversación. Al leerlos, Shintaro rompe en llanto, le pide perdón a su padre, aunque ya sea demasiado tarde. Pero en esos cuadernos también encuentra algo más: algunas páginas escritas por Haruka. En ellas explica la razón por la que decidió desaparecer. Haruka entendió algo muy importante: si Shintaro siempre tenía a alguien que lo cuidara, siempre tendría una excusa para seguir encerrado. Por eso decidió irse, porque solo así Shintaro podría salvarse, y tenía razón. Pasó un tiempo desde la muerte del señor Koizumi. Vemos a algunas personas recordándolo y preguntándose qué habrá pasado con su casa y con su hijo. La casa ya no existe. Shintaro tuvo que venderla para poder seguir adelante, y fue demolida. La escena cambia. Ahora vemos a un hombre en un restaurante, teniendo problemas para pagar su comida. Pero entonces aparece el cocinero y le dice que no se preocupe, que él pagará. Ese cocinero es Shintaro. Ahora tiene trabajo, se lo ve completamente distinto, más tranquilo y mucho más seguro. Entonces, alguien le dice que una mujer pasó a visitarlo, que solo pidió que lo cuidaran y luego se fue. Shintaro sale corriendo, buscando desesperadamente hasta encontrarla. Era Haruka. Entre lágrimas, Shintaro le grita: «Gracias, madre», y justo detrás de él, una niña pequeña corre gritando: «Papi». Al final, Miteru no Kimochi
No es una historia de acción o de romance como pueden ser otras. Es una historia sobre la soledad, sobre el aislamiento y sobre lo difícil que puede ser volver al mundo después de haber pasado tantos años escondido de él. Durante 15 años, Shintaro vivió encerrado en una habitación, pero el verdadero encierro nunca fue esa puerta, sino el miedo a enfrentarse al mundo. Y quizás lo más duro de la historia es entender que nadie podía sacarlo de ahí, ni su padre ni Haruka. Haruka lo entendió antes que nadie. Mientras Shintaro dependiera de ella, siempre seguiría encerrado. Por eso decidió irse, porque a veces las personas que más nos quieren no nos salvan quedándose. Nos salvan cuando nos obligan a aprender a vivir solos. Fue justamente cuando Shintaro se quedó completamente solo que finalmente pudo dar el primer paso hacia el mundo.